Hola a todos y bienvenidos a Radio Al Alma, el programa que habla de la cultura y el medio artístico. Yo soy su anfitrión Alan Ramírez. Para contrarrestar estos tiempos de confinamiento e incertidumbre, esta semana viajaremos con pasaporte español de Haití a Dinamarca, pasando por países como Francia y Alemania. Con mochila al hombro y un lente particularmente despierto a la mano, abordaremos la complejidad de la imagen en este episodio que hemos titulado Sombras y Libertades. Así recibimos desde Madrid al experimentado fotógrafo y realizador Miguel Zavala. Hola Miguel, bienvenido. Hola, Alan, encantado de estar aquí. ¿Qué tal estás? Muy emocionado de tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, Miguel, pues vamos a presentar estas dos colecciones fotográficas que has estado moviendo este último año particularmente. Yo creo que sería interesante empezar con Sombras, que acaba de ganar un premio. Bueno, ha ganado varios, pero ha ganado uno recientemente en el Festival de Dinamarca como Mejor Fotografía Conceptual. ¿Qué es Sombras? ¿De dónde viene esta colección? Bueno, Sombra se inició con una idea que yo tuve de buscar la manera de representar la alienación y la despersonalización del ser humano, del ciudadano en el mundo occidental, ¿no? En el mundo, lo que se llama el mundo desarrollado. Y así fue que me dio por leer a Baudrillard, porque yo quería representar esa alienación y esa falta de, esa pérdida de la individualidad, ¿no? Del ciudadano. Me dio por leer a Baudrillard y ahí se complicó el discurso y adopté lo que él dice de que la masa, las masas han tomado el lugar de lo social. Él dice que lo social ya no existe y lo que hay es una masa informe y sobre todo negra, oscura, sin personalidad y además que como un agujero negro absorbe todo y no devuelve nada. Es una especie de entidad múltiple que, como él dice, no es ni objeto ni sujeto. Es una especie de entidad indefinida, viscosa, oscura, que recibe y recibe, da igual lo que sea, mensajes, luz, sonido, comunicaciones, da igual lo que sea, recibe y no devuelve nada, lo absorbe todo, como un agujero negro. Ok, y esto fue lo que te inició para, o lo que te lanzó a hacer esta colección. Busqué la representación visual de esa idea, ¿no? Durante 2 años estuve moviéndome no solo por mi ciudad, por Madrid, sino también en distintas ciudades de Alemania, de Francia. Hay varias imágenes de París, por ejemplo, en las que yo intentaba no dar la típica imagen de París y sobre todo retratar esa alienación y esa despersonalización del individuo dentro del mundo desarrollado, ¿no? Ok, entonces son puras fotos de Europa Occidental. Sí, estas están todas retratadas en Europa Occidental. Es curioso porque hice una parte del trabajo, lo hice en República Dominicana, en Centroamérica, y tengo alguna imagen así de sombras, pero la luminosidad y la vitalidad de esos países da un discurso completamente diferente. Entonces no he incorporado fotos de sombras a las series Sombras realizadas en Latinoamérica, son todas de Europa, que es donde yo creo que mejor se representa esa idea de la despersonalización del individuo. Ok, porque lo ves mucho más marcado en la sociedad europea que en el resto del mundo. Sí, 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 lo veo más marcado y además esa despersonalización al final lo que resulta es una inmensa soledad y una tremenda soledad, ¿no? Si te fijas en las fotos, o son individuos que pasean solos o hay otras que he buscado que haya muchos individuos que se cruzan, pero cada uno está en un mundo diferente, está en un discurso diferente, está en una onda diferente, no se comunican entre sí, todos pasan, se entrecruzan, pero nadie habla, ¿no? Qué sé yo, Jorge Labelli me contó que él vive en París desde hace 30 años y que hay vecinos suyos con los que jamás ha cruzado una palabra, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo desarrollado, no sé, ha exasperado esa idea de la soledad y de la despersonalización del individuo y es donde yo he encontrado que mejor podía encontrar imágenes y desarrollar esta idea, ¿no? Claro, y es cierto lo que dices. Yo también, bueno, cuando vine de México para acá, a Europa, es algo que me llamó mucho la atención. Los europeos hablan mucho del latino como alguien que es muy, vaya, que sabe recibir, ¿no? Que es muy hospitalario y cálido, que es muy agradable, en general. No digo que todos seamos así, pero en general es algo que para mí era normal, ¿no? Bueno, sí, ok. Igual y todos somos un poco de esa manera, pero yo no veía por qué se hacía tanto hincapié o por qué se decía que era algo muy particular de América Latina. Y cuando llego a Europa, me doy cuenta que sí, es cierto. El europeo también es muy agradable, sabe recibir, pero tiene su límite. En cierto momento es como muy frío. Te recibe, te dice bienvenido, encantado, y ya, se acabó. Dan media vuelta y te quedas como frente a una pared, a una puerta, ¿no? Quizás exagero un poco, pero bueno, es la idea. Yo no sé si es un poquito eso lo que tú llegaste a ver. Sí, evidentemente
respetamos el protocolo, la gente sabe ser educada, sabe ser correcta, sabe ser incluso cordial, pero yo creo que el límite está ahí, en la cordialidad. No son empáticos ni amistosos. Yo creo que París, por ejemplo, tiene los mismos defectos que yo he visto en Alemania, que es que ese límite que tú mencionabas está mucho más cerca. Y en cambio es curioso porque en el sur, Italia, España y Portugal no son así, ni Grecia, pero es curioso porque en el norte del todo, en Escandinavia, son un poco más abiertos. No te voy a decir que sean tan cordiales como los meridionales, pero sí son bastante más empáticos, tienen menos miedo. El centroeuropeo tiene una especie de miedo endémico que ahora, entre los atentados, el corona, se ha acentuado muchísimo. La gente está muy encerrada en sí misma y entonces, sin darse cuenta, llegan a formar parte de esa masa amorfa, viscosa e informe que absorbe como un agujero negro y no devuelve nada, ¿no? La que mencionaba Baudrillard. Y bueno, ¿qué vas a hacer con esas fotografías que tomaste en República Dominicana? Van a formar parte de otra serie que hable de los latinos. Así como Sombras fue una especie de spin-off, ¿no? Salió disparado de un proyecto más general que yo estaba intentando hacer sobre los europeos, una especie de, como Robert Frank hizo los americanos, pues yo quería hacer un poco los europeos, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo somos? ¿Qué apariencia tenemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Y qué mostramos? ¿No? Pues estaba haciendo un trabajo más general sobre los europeos y de ahí salió Sombras, ¿no? Pues digamos, las fotos que tengo de República Dominicana, que llevo más de 10 años haciendo fotos allí, formarán parte de un trabajo más específico de allí en la que se retraten más, no sé, esa alegría de vivir y esa capacidad que tienen de ser más sociables y de vivir más hacia afuera y más receptivos y más empáticos que nosotros no tenemos tanto, ¿no? Claro, y sería como que como la colección de fotos quería completar un poquito el trabajo de Sombras versión europea, o será realmente algo completamente aparte que no tenga nada que ver. Bueno, decía Fellini que las posibilidades infinitas son la muerte para un creador, ¿no? Entonces hay que saber poner límites a los trabajos y cerrarlos, sobre todo, ¿no? Yo creo que Sombras se parece mucho a lo que yo quería conseguir y creo que es un trabajo que está bien conseguido y a mí me gustaría dejarlo ahí. Entonces yo creo que sería más bien, si se puede llamar así, un poco la antítesis de Sombras, ¿no? Es decir, esto es Sombras, esto es Europa, esto es el mundo civilizado y esto es el mundo, entre comillas, menos desarrollado. Porque además hay un fenómeno que se está dando, que se viene hablando ya en los últimos años, que se habla de la descivilización. Y la descivilización en realidad está afectando más a los países más civilizados. Claro. Entonces, esta especie de civilización espontánea y automática que tienen en países como República Dominicana, en Latinoamérica, tiene una vitalidad de la que nosotros tenemos mucho que aprender. Completamente, completamente de acuerdo. Este proyecto de Sombras es lo que estás manejando ahorita y creo que has intentado, pues realmente que sea visto por mucha gente, ¿no? Lo has metido a varios festivales, lo que no has llegado a hacer con otras colecciones como Libertades, que bueno, hablaremos un poquito más tarde. ¿En qué festivales, en qué países lo has llevado Sombras y por qué? No me guío por países, fíjate, busco festivales en los que ellos vayan a saber leer mi sensibilidad, que vayan a tener una empatía con los temas y con la postura ideológica que inevitablemente se ve en mis temas, ¿no? Y que los vayan a saber disfrutar. Entonces, me da igual presentarlo en México que en Argentina, que en Singapur, que en París, que en Dinamarca, ¿sabes? O sea, busco un poco que haya una sensibilidad que pueda apreciar estos temas, que además intento realizar de una manera que no sean tan mainstream, ¿no? Yo intento darle una visión personal mía, aportando la dosis de creación que mi talento, mucho o poco, me permita y que a la gente le pueda resultar innovadora o personal y llamativa, ¿no? Entonces, realmente lo importante del festival son las personas que hay detrás, ¿no? O sea, qué es lo que quieren ver y qué es lo que quieren premiar y reconocer. Entonces, no te sorprenda que de repente pueda estar en, qué sé yo, hasta ahora en Bulgaria y en Polonia y en Hungría no me han premiado nada. Yo no sé si la corriente principal de esas políticas tan reaccionarias que siguen en esos países impiden que mensajes como el mío tengan eco, ¿no? Entonces me veo obligado, y lo hago con gusto, a buscar países donde tengan una mayor sensibilidad hacia mensajes más humanos, más sociales, más, en fin, más comprometidos con el mundo y la realidad que vivimos, ¿no? Menos censura también, ¿no? Y sin censura, claro, sin censura. Siguiendo con esta idea, y es por eso por lo que te había propuesto de ligar estas dos colecciones, Libertades sigue este proceso, ¿no? Yo creo, es también presentar algo que habla de la realidad social, ¿no? Del mundo actual. ¿Cómo surge este Libertades? Fíjate, Libertades en realidad es anterior a Sombras. Sombras es un proyecto que para mí ha sido bastante rápido, no suelo crear tan rápidamente, digamos, el arco completo desde que se ideó o desde que surgió la idea hasta que está ya circulando por festivales es
menor a 2 años y eso para mí es bastante insólito. Libertades, que en realidad al principio no era Libertades, ese es el nombre que le dio Rui Frati, que es el director del teatro de l'Opprimé en París, quien recibió la propuesta que yo le hice de hacer algún tipo de acción artística teatral con ese tema y él le gustó, la recibió y dije, vale, yo la voy a albergar aquí en mi teatro y él fue el que le dio el nombre de Libertades. En principio era a patadas porque yo quería representar un poco las patadas que les estamos dando a las constituciones de nuestros países, a las declaraciones de los derechos del hombre, de los derechos humanos, donde hoy en día es que estamos realmente pisoteándolas. O sea, es bastante inconcebible que vivamos con esta tranquilidad, el que haya cientos, decenas, miles de personas que están muriendo en el mar cada día y es que no nos importa nada, a pesar de que las convenciones internacionales les protegen. Pues la ley individual de cada país pasa por encima de eso. Entonces, Libertades, que antes era a patadas y que viene de un trabajo social más amplio también, intenta reflejar un poco esa deshumanización que estamos viviendo. Al fin y al cabo, no sé, yo creo que cada creador y cada artista trabaja básicamente sobre una pequeña cantidad de temas, ¿no? Y al fin y al cabo, si me escuchas hablar, a lo mejor te puede parecer que Sombras y Libertades son como varias expresiones o varias facetas de un mismo tema, ¿no? Que son temas, digamos, de una gran conciencia social y de una gran intención crítica de los fallos del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Libertades viene de más atrás, de tratar de denunciar y de buscar una forma de expresión artística que nos golpee, pero a la vez nos podamos recrear en ella de esos atropellos que estamos haciendo diariamente a los códigos que deberían ser más esenciales del ser humano y que es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es el amor, la empatía, la compasión, la solidaridad. Todo eso nos lo estamos saltando, pero por encima, lo estamos pisoteando, quemando en una hoguera, dando patadas. Es muy lamentable, ¿no? Entonces, Liberté es la expresión de ese furor contra la deshumanización que estamos viviendo, ¿no? Completamente. Y eso me parece que es mundial, ¿no? Bueno, de las fotos que yo he visto de la colección, a patadas, siento que hay, por lo menos las fotos que yo he visto, no están en Europa. Sin embargo, eso se produce tanto en Europa como en África, como en América Latina, como en Asia. Vaya, creo que en todos los países del mundo está pasando lo mismo, ¿no? De una manera más visible o menos visible, o más militarizada o menos, pero todos creo que tenemos ese problemas. Como dices, es un problema de la humanidad, ¿no? Social realmente, de esta sociedad en la que estamos viviendo. ¿A qué países te fuiste para hacer esta serie? No, yo no soy tan viajero. Hay fotógrafos que son mucho más viajeros que yo, fíjate. He estado en Portugal, en Italia, en Alemania, en Noruega, en Francia, por supuesto, en España, y luego en República Dominicana y en Haití. Hay muchas imágenes de Haití. Haití es una especie de, así como Estados Unidos es como el laboratorio del neoliberalismo, de las políticas más avanzadas en lo que es la actuación más inhumana de los políticos y de los economistas, Haití es la mejor representación, el mejor laboratorio de lo que puede ser el resultado de las políticas más inhumanas y más privadas de corazón. Entonces Haití me ha dado muchas imágenes para Libertés, para patadas, para denunciar este atropello continuo que se está dando contra las libertades y los derechos fundamentales. ¿Y eso, fuiste a Haití pensando ya en eso, o fuiste a Haití y descubriste que era un material increíble para tomar esas fotos? Tenía curiosidad por conocer Haití, como estaba en República Dominicana era fácil. La primera vez que fui fue a raíz del terremoto de 2010, del terrible terremoto, y ahí ya empecé a trabajar con temas de Haití y me fui involucrando. Y es verdad, con lo que dices es muy acertado, Alan, porque el tema surgió solo. O sea, yo estaba allí, digamos, por curiosidad, quería conocer, quería descubrir, quería fundirme y de repente ese tema surgió un poco porque es lo que yo fui capaz de ver allí, ¿no? Entonces es muy notable lo que acabas de decir porque realmente el tema surgió como que de repente, pues eso, salió de la pantalla una mano o un puñetazo, me dio un par de puñetazos en la cara y me dijo, mira, idiota, esto es la historia que hay aquí, esto es lo que tienes que contar. Claro. Y bueno, yo tenía justamente como esa idea de tu trabajo, por eso de hecho en la introducción decía que partíamos a dar la vuelta al mundo, de cierta manera, con un lente particularmente despierto a la mano, porque creo que tienes esa visión de estar como buscando o encontrando más bien cosas en tu camino, tienes el ojo para decir, aquí hay algo interesante. Y siento que hay muchos fotógrafos que no hacen el trabajo así, que más bien se lanzan buscando y queriendo mostrar algo que a veces no está. A veces lo fuerzan un poquito o son fotos que están algo falsas porque a fuerzas tienes que ven en un lugar y dicen, ok, este es el lugar perfecto para que ocurra algo. Niño, ven para acá, ponte de esta manera. De hecho, uno de los textos para el proyecto que tú mencionabas de Libertades con Rui Frati, sale de eso. Una de las fotos que tomaste es un niño que está atrás de unas rejas viendo como hacia afuera
cámara y el texto, bueno, uno de los textos, pero creo que son 3 textos que se inspiraron de esa foto, habla de eso, de niña, a ver, ven, posa, haz cara como que estás triste, como que no has comido en una semana, haz la cara de esta manera, voltea para allá. Y es algo muy falso, ¿no? Y tú, de lo que he visto tu trabajo, siento, por lo menos, que no buscas eso, buscas como algo más auténtico y justamente estás viviendo y de lo que vives, de lo que ves, ahí es donde encuentras tu inspiración, ¿no? Bueno, es muy, vuelvo a decir que es muy notable tu percepción, Alan, porque es así. Yo intento no intervenir. O sea, a lo mejor lo que puedo decir, en este caso concreto, yo vi al niño ahí, a lo mejor mi intervención es decir, no te vayas. Y el niño de repente se va a ir, pedirle que no se vaya. Pero no le he llevado allí, no le he colocado. O sea, intento fundirme, intento entrar a formar parte del paisaje, que no siempre es fácil, y dejar que las imágenes surjan solas y estar ahí para captarlas. No me gusta escenificar. No sé, hay otros fotógrafos que tienen ese otro estilo. Yo nunca he creído en ello, no me gusta, no me siento cómodo y no voy a entrar en consideraciones morales sobre si es lícito o no es lícito, porque eso es un Claro. debate bastante amplio, pero no es lo que va conmigo, desde luego. Sí, lo entiendo muy bien. Este proyecto es muy interesante porque, bueno, yo no tenía conciencia que originalmente la colección se llamara A Patadas, yo lo conocí como Libertades. Y es interesante porque en otro episodio llegamos a hablar con Rui Frati, quien nos comentaba sobre lo que pensaba hacer con este proyecto. Es súper interesante de ver cómo llegas con una colección de fotos a un teatro diciendo quiero exponer y que eso después se transforme en textos socialmente súper interesantes para que después se convierta en una o varias obras de teatro y finalmente también se vaya hacia el cine. Creo que tu material es tan interesante que aporta eso, ¿no? Esa apertura, esa capacidad de poder hacer millones de cosas con ella, ¿no? Tienes realmente esa fuente de inspiración, de creatividad. Entonces, me parece fantástico tu trabajo. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cuál ha sido tu proyecto más personal hasta la fecha? Yo creo que Sombras es un trabajo muy personal, muy personal de los más que he hecho. El documental sobre Carla Mateini, que a mí me toca muy de cerca y en el que estoy muy retratado, muy involucrado y hay mucho de mí ahí dentro. Quizás esos sean los dos trabajos más personales que haya hecho y que todos son bastante recientes, ¿no? Porque yo creo que uno aprende con la edad a ir quitándose capas y a ir mostrando lo que de verdad tiene valor y lo que de verdad es uno mismo en su trabajo. Antes yo recuerdo cuando era más joven estaba más a la defensiva. Ahora ya no. Ahora te abres en canal directamente y que sea lo que Dios quiera. Claro. Bueno, también eso viene con la experiencia, ¿no? Eso hay que aprenderlo. Es un camino que hay que aprender. Así es. El 2020 ha sido un año sorprendente que nos ha devastado a todos, pero para mí ha sido sorprendentemente bueno. Conseguí acabar un corto que tenía pendiente, que había grabado desde 2013 y además es cuando más número de premios y de nominaciones he recibido en toda mi vida. O sea que por supuesto que no sea bienvenido el COVID, pero bueno, que en la vida a veces las cosas son ambivalentes y para mí este año ha sido un año de recordar, no solo por las tragedias asociadas al corona, sino porque a mí personalmente en mi carrera he tenido un gran empuje y unos resultados excelentes. Así es que busquemos lo bueno del 2020. Fantástico. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, bueno, luego yo también me siento mal por decir esto, pero yo he disfrutado un poco también. Fuera de la pandemia, todo el tiempo que se ha liberado, entre comillas, ha sido fantástico porque me he puesto justamente, bueno, se creó esta radio con mi asociación. Bueno, mi asociación ya tiene varios años, pero la radio es nueva de este 2020. Empecé a sacar más proyectos, tanto como actor que como director. Produje algunos espectáculos, filmé algunas cosas. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que también el artista tiene la sensibilidad y la voluntad para decir, ok, eso está súper mal, no puedo ver todo negro. Justamente, no puedo ver todo en sombras, en un agujero negro que se traga todo y no da nada. Tengo que sacar algo positivo. Creo que ese es el artista, el que tiene ese ojo para decir, ¿de aquí qué puedo sacar para no deprimirme? Ah, esto está perfecto y eso también. Y de ahí sales y te da más creatividad. Yo pienso que el artista en general, que sea teatrero, de cine, foto, música, lo que tú quieras, le ayuda mucho tener temporadas difíciles porque le ayuda a superarse. Te empuja para decir, ok, no me voy a dar por vencido. Tengo que buscar la manera de hacer algo. ¿No puedo pintar? Pues, ¿cómo le hago? ¿Con baba? ¿Con sangre? Bueno, no, con sangre no, exagero, pero con lodo, ¿no? Tengo que hacer una pintura con lodo o algo. Y al final hace algo maravilloso, ¿no?
Bravo por tus palabras, bravo por tus palabras. Estoy completamente de acuerdo. Pero sí, es yo creo que la actitud lo que cuenta, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el medio artístico, que es generalmente precario, que es muy complicado. Yo creo que es eso, tienes que saber adaptarte, ¿no? Pues chapó, lo suscribo. Bueno, Miguel, pues te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Espero que pronto podamos hacer otros programas juntos para quizás hablar sobre otras colecciones o sobre tu misma película, tu documental. Sería fantástico escuchar un poco más sobre eso. Yo por mi parte agradezco a todos los que nos escuchan. Los invito a buscar en las redes un poco sobre el trabajo de Miguel. Vamos a dejárselas aquí en la descripción de este video. No olviden seguirlo por Facebook e Instagram y si ven que hay alguna exposición de él, pues no duden en ir, ya que es un trabajo muy interesante, la verdad. Nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse, darle like a este programa y compartir. Bueno, yo no quiero despedirme sin agradecerte enormemente, Alan, la oportunidad que me has dado, que ha sido un gusto. Esta conversación ha sido de lo más agradable. Admiro tu perceptividad y tu capacidad de ver las cosas, no sé, digamos que es algo que tienes innato y que es muy loable. Y la oportunidad que tienes de dar a conocer mi trabajo a través de tu plataforma, que es una radio extraordinaria. Así es que muchas gracias y muchos éxitos. Muchísimas gracias y bueno, mucho éxito para ti también. Y nos vemos muy pronto. Estés bien. Hasta luego a todos.